Muy buenas tardes, Laurita. Anita María, qué alegría, mi querida maestra, sensei, colega, amiga, Lo ¿qué más mismo, lo te puedo mismo, lo decir? mismo. Abracito, Laurita, ¿cómo estás? Muy bien, esperando con ansias este espacio para inspirarnos y esta conversación. ¿Y tú cómo estás? Contenta, contenta. Ha sido una semana muy buena, una semana con logros importantes, con aprendizajes importantes. Así que sí, muy contenta de estar en conversaciones para inspirarte. Pues mira, que yo también aquí inspirada, ¿verdad? Y esperando este espacio, pues en este día, pues que vamos a conversar sobre un tema potente, en mi Muy bueno. opinión. No sé qué dices tú. ¿Ah? Creo que ese es el tema. Es el El tema, tema. el tema de la inteligencia espiritual. Así que bienvenidas, bienvenidos para las personas que se están conectando en este momento. Esperamos que puedan acompañarnos durante este espacio, que puedan participar, que puedan preguntar o que puedan también compartir testimonios, ¿verdad? A medida que nosotras vamos Exactamente. conversando, que ustedes también conversen con nosotras. Exacto. Y bueno, ¿por qué es potente este tema? Pues simple y sencillamente porque al final del día vamos a hablar de nosotros los seres humanos, ¿verdad? Que finalmente somos una parte eh, tangible y una parte intangible, ¿verdad? Y la parte intangible, pues es la parte espiritual, ¿verdad? Somos materia y espíritu. Entonces yo creo que por eso es potentísimo, porque vamos a hablar de esa parte que no vemos, pero que tenemos la certeza de que sí existe, ¿sí? Exactamente, y mira, para que tengas más certezas en este momento, te quiero presentar algunos saluditos de A algunas ver, personas que ya están conectadas. Mira, por acá tenemos a Chele Oriani que dice, buena, buena señora guapa. muchas Qué, gracias. qué honor que nos hace estar aquí, Chele Oriani, bienvenido, como siempre. Y mira, también desde Chile, Anita Anita Ruiz, preciosa, abrazo qué grande, mi niña. maravilla. Gracias por estar acompañándonos, Anita. Pues bueno, hablábamos de que este tema de la inteligencia espiritual no es un tema eh, antiguo, digamos, en cuanto a conceptualización, aunque trasciende la era de la humanidad, ¿verdad? Eh, Exactamente. entonces vamos a ir poco a poco, si te parece, como develando capa por capa y vayamos entonces así como que iniciando como todo por el inicio, ¿verdad? Por el principio. Por el principio de que tenemos uso de razón, que nos hemos enterado de todo esto, pero quizás hagamos memoria, Laurita, cuando tú estabas en el colegio y cuando yo, un poquito más atrás que tú, estaba en el colegio. 1900 ayer. Sí, Anda, anda. mira, el tuyo ayer y el mío anteayer, pero bien. Una Entonces, maravilla. mira, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedía en ese momento? Fíjate que en ese momento teníamos compañeros inteligentes. O sea, el mundo educativo se dividía en dos, en algo dunditos y en inteligentes, ¿verdad? ¿Quiénes eran los inteligentes? Los que sacaban 9.50, 10, o sea, los que no bajaban de 9, ¿verdad? Yo no estaba en ese grupo, te cuento. Pero bueno, entonces se medía por el coeficiente intelectual, ¿sí? Exacto. Entonces tú podías ser muy inteligente, pero si no eras aplicado, por más que fuera, el 9 y el 10 no se te iba a dar. Pero esa era la visión de la persona inteligente, aquella que tenía un coeficiente intelectual alto. Mira, yo escuchándote ahorita, se me ha venido 1900 ayer literal, ¿Cómo no? específicamente mi época de primaria. Y yo tuve la oportunidad de estudiar en un colegio donde todas las maestras eran mujeres y todas eran jubiladas. O sea, eran maestras que ya habían salido jubiladas y entonces era un colegio privado.
y tenían la costumbre, fíjate, de nombrar lugares. Entonces, haz de cuanticaso que éramos 35, 40 en un aula, y entonces empezaban, primer lugar, Ana María Fones, segundo lugar, y empezaban, 35º lugar. Y entonces, Anita, era aquella presión, ¿verdad?, de no estar en si era el grado era de 40, o sea, que no te fueran a nombrar en el número 40, porque te daban lugares desde el primero hasta el último lugar. Entonces yo me recuerdo que yo sentí esa presión de estudiar y que se me medía justamente por lo que tú dices, por la parte intelectual y por la parte numérica, ¿verdad? Entonces había cuadro de honor y entonces te hacían subir, ¿verdad?, a un estrado, y ahí ponían primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, y el resto quedaban abajo nombrados nada más. Pero entonces imagínate ese tipo era como de cultura, ¿no? Cultura en donde te evaluaban por tus notas. Exactamente. Fíjate que me has hecho recordar, yo estudié en la Sagrada Familia y ahí habían, y te ponían diferentes colores, ¿verdad? Primer lugar, segundo lugar y tercer lugar, y se acabó. Ahora, tú ya sabías que el tercer lugar eran notas de 5, 5, entonces ya cada quien sabía cuando era tercer lugar que era buenísimo, sino que tercer lugar, ¿verdad? Como el 35. Mira, y aquí te voy a poner al tercer lugar que llega con el saludo, ¿te parece? Porque Por hice favor. el primero, el segundo, aquí va el tercer lugar. Mira, nos saluda Marco Antonio desde Chile. Bienvenido, Marco, qué alegría que estés aquí. Llegó el tercer lugar. Vamos a ver cuántos lugares damos Chile, pues, saludos. Pues mira, entonces en este entorno, dijéramos, de la inteligencia, ¿qué sucedía? Yo no sé si tú recuerdas, pero, por ejemplo, a mí me pasó personas que sacaban 10, 9, cuando salen del colegio, resulta que no dan pie con bola en ningún trabajo. Y uno pensaba que iban a ser personas sumamente exitosas. Y creo que de ahí, y eso es un fenómeno que se da y que se dio en ese momento, de que personas con coeficientes intelectuales altísimos, a la hora de desempeñarse e interactuar con los demás, no hubo forma. Me imagino que de ahí surge esta inquietud en los estudiosos y decir, bueno, ¿y este fenómeno qué pasa? ¿Qué pasa? Y entonces ahí viene el señor Gardner, amigo tuyo, amigo mío, sí, que dice... Howard Gardner, para quienes no lo conocen, Howard Gardner, el de las inteligencias múltiples. Y dice, aquí hay más inteligencia que el coeficiente intelectual. ¿Sí? Bueno, imagínate, Anita, porque antes de que nos movamos a ese tema, yo creo que hay dos tipos de inteligencia pensando en el coeficiente intelectual. Las personas que nacen con un talento, ¿sí? Un talento maravilloso. Yo recuerdo una compañera mía, Tania Rubenia, ella entraba a la clase, escuchaba la clase, ella no necesitaba hacer mayores notas y todo se le quedaba en la mente. Todo, ¿sí? O sea, tenía una capacidad de una inteligencia espectacular. A la par Laura Choriego. Ajá. A la par de mi amiga Laura Choriego, ¿verdad? Laura Choriego, anotando todos los respiros del maestro, las comas, los puntos, los tips, ¿verdad? Estudiando los 29 días del mes para el examen, ¿verdad?, poder sacar esa nota que necesitaba, pero a mí me tardaba 29 días sacarme un 9 o un 10. A Tania Rubenia le tardaba la media hora o 40 minutos de clase. Entonces yo creo, Anita, también
que vamos a encontrar dos tipos de personas. O sea, estas personas que nacen brillantes con un coeficiente privilegiado, y creo que y Howard Gardner decía, hay diferentes tipos de inteligencias, que son las que vamos a hablar ahorita, pero también habemos personas que tenemos que esforzarnos para desarrollar esos mismos niveles y que como decía Jordan, aunque tengas el talento, pero si no lo practicas, no lo ejercitas, no lo entrenas y la memoria no se hace elástica, entonces, ¿cómo? ¿Verdad? Aunque tengas el coeficiente intelectual, pues puedes fallar. Y es un poco lo que tú decías, ¿no? Estas personas que se atienen a esa memoria espectacular o esa inteligencia, pero que les falla porque no generan otras habilidades que probablemente en la vida se requieren para salir adelante. Definitivamente. Y bueno, hay otro tipo de personas como tu servidora. Fíjate que mis mejores amigas eran las mejores de la clase. Yo tenía un grupo de 5 amigas, eran las mejores de la clase. Tenía una amiga que todavía es amiga mía, y ayer, por cierto, cenamos con ella, y salía así, mira, me aplazaron, hoy sí que me aplazaron. Y al principio yo cuando la escuchaba me aplazaron, yo guarde, si la aplazaron a ella, yo he sacado menos de 0. ¿Por qué? Porque yo nunca fui en el colegio una persona que se dedicara a estudiar. Yo lo que hacía es que oía al profesor y cuando mis amigas estudiaban, yo oía. Entre aquello que oía y lo que medio leía, ahí sacaba yo 6, 6.50, 7 con suerte. Entonces cuando yo oía que mi amiga decía, me aplazaron, yo decía, ay Dios mío, yo no sé qué, ni siquiera uno llegué. Y para colmo decía, ni me senté a la par, ni le logré ver ni una respuesta. Es toda, pero lo que tú dices, si uno no pone el empeño, si uno no pone la entrega a hacerlo, muy inteligente puede ser, pero no resulta. Entonces, volviendo a esto de que hay gente que es muy inteligente, pero que a la hora de poner en práctica, a la hora de verdaderamente interactuar con otros, hay habilidades que no pone en práctica y por eso no le funciona. Entonces, Gardner que dice, bueno, hay diferentes tipos de inteligencia. Tenemos la inteligencia visual, tenemos la inteligencia espacial, y él menciona la naturalista, la musical, la intrapersonal, la interpersonal. Exactamente. Y también la espiritual no la menciona en su primer estudio, sino que hasta años después. Pero antes de eso viene Goldman y habla de la inteligencia emocional. Entonces, fíjate. ¿Por qué no hacemos esa distinción, Anita? Solo te quiero mostrar unos saludos porque aquí nos están llegando más personas con muchos tipos de inteligencia. Por favor, vayan pensando cuál es la inteligencia a la que ustedes más fuerte o con cuál se identifican más. Pero a ver, aquí te quiero decir, Juan Carlos, saludos, estimadas, dice, bienvenido, Juan Carlos, qué bueno que esté aquí con nosotras. También, mira... Es la que salía aplazada siempre. Uy, yo guarde mi aplazada. Saludos, Tete. Teresa Lara, le saludo desde El Salvador, bienvenida, con mucho cariño, dice. También tenemos por aquí, mira, al doctor Gustavo Castillo, bendiciones, excelente tema, tiempos aquellos. Qué alegría, Gustavo, que estés en conexión aquí con nosotras y tu participación es valiosísima. Dice Evelyn Sánchez, mira, hola, un abrazo, Evelyn, un abrazo virtual con mucho cariño, ya se te extrañaba por aquí. Y por aquí dice Gustavo Castillo, mira, se necesita fortalecer la inteligencia emocional en nuestras aulas. Mira qué importante. Y también por acá nos dice Chele Oriani, ¿cuál es la diferencia entre la espiritual y la emocional? Chele Oriani va adelantado, doctor, como siempre, usted, ¿verdad? Adelantado, si apenas vamos por Goleman ahorita con la inteligencia emocional.
ya vamos a llegar por ahí. Gustavo Castillo decía, se necesita fortalecer la inteligencia emocional en nuestras aulas. Entonces, Anita, Goleman y la inteligencia emocional. Bueno, qué extraordinario aporte de Goldman cuando nos dice, bueno, debemos aprender a gestionar nuestras emociones. ¿Qué significa? Que cuando no gestionamos nuestras emociones, lo que hacemos es simple y sencillamente reaccionar. ¡Pah! Así como cuando el mosquito se te para en la mano y tú le haces ¡pah! Reacciona. Entonces, muchas veces, cuando no gestionamos nuestras emociones, pues ahí está donde pegamos el grito, donde nos enfurecemos en 2 segundos. Entonces, la inteligencia emocional pues, está enfocada en que cada uno de nosotros aprenda, ejercite esta manera de gestionar emociones de una manera positiva. Es decir, no significa que ocultemos las emociones o que las enterremos, no. Significa que seamos asertivos con nuestras emociones. Reconocer que estoy enojado, pero ¿hasta qué grado me voy a enojar? Pues. Ahora, imagínate qué importante cuando hemos tenido tantos años de un énfasis en el coeficiente intelectual y luego viene Goleman, como tú dices, a decir hay que gestionar las emociones, hay que aprender a habitar las emociones. Entonces, este contraste entre el coeficiente intelectual y la inteligencia emocional, ¿sí? Que como dice Gustavo, ¿cómo la estamos gestionando en las aulas, la inteligencia emocional? Entonces, ahí viene el punto. Y tú has escuchado y hemos escuchado, fulanito es un genio, pero tiene un carácter, ay no, yo prefiero no trabajar con él. Entonces, ¿qué sucede? Que el componente emocional no está bien gestionado y aunque te sobre coeficiente intelectual, tú seas una lumbrera, no es agradable. No puedes manejar las relaciones interpersonales porque no sabes gestionar las emociones. Entonces, ahí la importancia desde pequeñitos aprendamos. Creo que hoy han cambiado las cosas porque según me comentaban, ahora cuando los niños se pelean, los mandan a una esquina, no a que miren la pared, sino que a reflexionar, a ver qué pasó, a qué acuerdo pueden llegar, que esa es la manera pues de gestionar las emociones, que me hiciste, que te hice, cómo me siento, cómo te sientes y cómo salimos de esto, ¿verdad? Entonces sí, importantísimo. Claro, y aunque, por ejemplo, sí, definitivamente esto lo ideal es empezarlo a aprender desde la infancia. Yo sueño con una currícula de neuroeducación en donde realmente la educación se transforme en poder desarrollar todas estas habilidades blandas que se le llaman, ¿verdad? Las soft skills, que son las habilidades para la vida, también hoy le llaman habilidades socioemocionales, ¿sí? Que son para la socialización y que llevan ese componente emocional. Entonces, hay un catedrático chileno que se llama Gastón, se me fue el apellido ahorita, pero él es un hombre ya de 87 años y sigue dando clases en la universidad. Y él dice que los jóvenes chilenos, ¿qué es lo que dicen? Necesitamos que nos enseñen a cómo vivir. Ya no, o sea, la información está, pero cómo vivir, cómo trascender la vida. Es decir, los jóvenes están pidiendo más cómo saber navegar en este mar de la humanidad. Ese es el punto. Y precisamente por eso es el tema hoy día, ¿no? Claro, entonces, si quieres también vamos entrando un poquito en otra diferencia, porque hemos hablado ahorita del coeficiente intelectual, que es importante, hemos contrastado con la inteligencia emocional y hemos hablado que hay otros tipos de inteligencias, ¿verdad? Que este fue el gran aporte de Howard Gardner, en donde decía, está la inteligencia al amor a la naturaleza, a los animales, toda la gente que se preocupa por la ecológica o naturalista, ¿no? O, por ejemplo, la inteligencia musical. Bueno, yo me identifico con la inteligencia musical porque a mí la música en todo, ¿verdad? O sea, yo amanezco musical, ando musical, termino musical, trabajo con ritmo,
si le pongo acordes al trabajo, ¿verdad? Entonces yo digo, bueno, yo soy inteligencia musical. Y para darles un ejemplo, porque miren, es importante entender esto de las inteligencias. Yo me recuerdo, Anita, hace poco también, en 1900 ayer, siempre en la primaria, que a mí me costaba la gramática. ¿Se acuerdan que bueno, acá en Centroamérica se llamaba idioma nacional? No sé, en otros países. Acá se le llamaba idioma nacional. Entonces mi madre me compró un long play, oiga esto, un long play, y entonces el disco tenía canciones de gramática. Y entonces yo ponía el disco y entonces había una canción que te la quiero cantar, solo a ti, que no se haga pública, por favor, ¿verdad? Acuérdese, yo no canto mal, es que usted no escucha bien. Entonces la canción decía así, mira, pronombre es la palabra que se pone en vez del nombre para evitar su repetición. Los pronombres personales son yo, tú, él o ella. Hemos de usar en singular. Nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos y ellas en el plural. Ejemplo, yo camino. Y así iba la canción. Bueno, ya te voy a seguir cantando. Aplausos. Lo que te quiero decir es que en el examen, ¿verdad? ¿Qué es pronombre? Pronombre es la palabra que se... ¿verdad? Y entonces, la inteligencia musical... Técnicas, ¿verdad? ¿Cómo me acuerdo con este? Es exacto. Claro, eso, entonces, lo importante de ir también explorando las inteligencias es que entendamos que las personas tenemos diferentes inteligencias y hoy vamos a hablar de la inteligencia como la inteligencia madre, ¿verdad? La inteligencia, que es la inteligencia en la que deberíamos estar en ese enfoque. Que es la inteligencia espiritual, fíjate. ¿Y qué es inteligencia? Bien, para empezar, cuando hablamos de inteligencia, ¿a qué nos referimos? Inteligencia se refiere a aquella capacidad de adaptación, aquella capacidad de elegir lo que se debe elegir, ¿verdad? O sea, la inteligencia me dice a mí qué tengo que elegir, hacer buenas elecciones. Y lo espiritual, mire, un poquito viene también aparejado con lo que es la pirámide de Maslow. En la pirámide de Maslow nosotros tenemos las necesidades básicas como una primera grada y así vamos subiendo hasta llegar a la última y la última nos dice trascendencia. Entonces, ¿de qué se trata la inteligencia espiritual de Loriani? Diferencia, una gestión de emociones y la inteligencia espiritual nos está diciendo cuál es el propósito de mi vida, cuál es el propósito del trabajo que yo tengo. Cuando yo me empiezo a hacer esas preguntas, que ve que no es filosófico, sino que es espiritual, ¿por qué? Porque la gran pregunta atrás de esto es, ¿en qué servicio estoy? ¿Para quién? Para mí, para los demás. Entonces vea que es importante porque también cuando yo estoy hablando de inteligencia espiritual, estoy hablando de qué valores he escogido yo para vivir esto que llamamos vida y para vivir qué calidad de vida y para ver qué calidad de servicio y para ver cuál es la trascendencia que yo voy a tener, qué legado le voy a dejar yo a este mundo cuando yo ya no esté. Entonces, esa básicamente es la diferencia entre una inteligencia emocional, donde yo sé gestionar mis emociones, y lógicamente, si yo sé gestionar mis emociones, la inteligencia espiritual va a ir surgiendo, porque todos la tenemos. Y quizás todos la tenemos, pero lo que pasa es que no la desarrollamos, nos quedamos ahí en la superficie y la inteligencia espiritual nos manda a profundizar. Les voy a contar. Bueno, sí, adelante, Anita, sí. Le voy a contar una pequeña fábula para que ustedes vean a dónde es que tenemos que profundizar.
Apareció un día el león en la selva, imagínate tú, y el temor de todos los animalitos, ¿verdad? Y dijo el león, de hoy en adelante, a partir de hoy día, me tienen que traer un animal todos los días, porque si no lo hacen, me los voy a comer a todos. Y hubo una rueda, una conferencia de animales para tratar ese tema, cómo iban a hacer con salud. Hasta los fríos me dio de pensar que me va a comer el león. Entonces, Laurita, te das cuenta que al reunirse, convergen todos y dicen, mandemos al conejo para que se lo coma mañana. Conejo asado. Conejo dijo, bueno, me toca. Llegó Conejo, el del señor León, y le dijo, aquí estoy, le dijo, presente para que me comas, le dijo. Pero antes de que me comas, le dijo, te quiero contar algo. Hay un león más enojado, más soberbio, más agresivo que tú, le dijo. Y dice ese león que te va a comer a ti, le dijo. A ver, le dijo, ¿y ese león a dónde está? Si quieres, antes de que me comas, yo te lo enseño, le dijo, te voy a mostrar dónde está. Pues como no, le dijo, por este momentito has salvado tu vida, pero después te como. Y lo llevó a un estanque claro, cristalino. Vino el león y vio. Hizo fíjate. Y vio. Entonces dijo, uy, si es furioso este león, le voy a hacer peor todavía. Otra vez. ¿Qué estaba viendo él? Su propio ser. Su reflejo. Exactamente. Entonces siguió. Llegó un momento en que no pudo más y se le tiró encima. Y el león se ahogó y el conejo vivió. Dios santo. Pero ¿cuál es la reflexión de esto? Este otro ser, este ser espiritual, está en nosotros. Es el reflejo nuestro adentro, pero no lo vemos, entonces solo sacamos esta parte que tiene que ver con la inteligencia emocional, pero ese otro yo que está dentro de nosotros, no le damos vida, no le damos cultivo, no le damos abono. Y ese es el trabajo a hacer, ese desarrollo de nuestra inteligencia emocional que nos lleva a preguntarnos, ¿cuál es mi propósito en esta vida? ¿Para qué estoy yo aquí? ¿Será que estoy solo para trabajar, para dormir, para comer, para molestar y vuelta como que soy maquinita? Y mira, Anita, esa fábula del león y el conejo, qué importante, porque imagínate, es como esa sombra, ¿no? Esa sombra que se llama ego, ¿sí? El ego muchas veces es tan fuerte y realmente el ego nos da muchos problemas para conectar con la inteligencia espiritual. Exactamente. Porque si, por ejemplo, ¿qué era lo que sacó ahí el león? Pues su talento, su garra, su enojo, su competitividad, ¿verdad? Pero al final del día... ¿Quién compites? Claro, a eso es a lo que voy, Anita. Que el punto es, no es hacia afuera, no es hacia los demás, no es hacia lo que los otros estén haciendo o diciendo, sino más bien es hacia ti mismo o hacia ti misma, porque esa sombra, ¿verdad? Esa sombra o ese ego nos impulsa a, si me atacas, te ataco. ¿Cómo no? Si eres agresivo, soy agresiva. El ego también te puede llevar a estos espacios que todas y todos los hemos transitado, de la crítica hacia la otra persona, de el juzgar, el que los demás, ¿cómo lo está haciendo fulanito? ¿Qué está haciendo sutanita? ¿Verdad? Entonces vivir en esa crítica
me aleja de la inteligencia espiritual, porque el ego se sube y entonces estoy en esa soberbia, en ese ego, y al final del día, a quien hace daño tremendo es a mí como persona. Entonces, ahora que hablábamos con Anita y decíamos, vamos a hablar sobre este tema, es bien importante en estos momentos de la humanidad conectar, como tú lo decías, Anita, con esa trascendencia, pero esa trascendencia requiere de un amor, ¿verdad? Un amor hacia mí, hacia los demás, hacia bajar esos egos, bajar como ese conejo, ¿verdad? Que dejó que la otra misma persona o el león se consumiera por sí mismo. Es decir, hay personas que hay que dejarlas que se consuman mejor. No tienes por qué entrar en una lucha, en un debate, en una competitividad, sino que cada quien, ¿verdad? Creo que el peor enemigo que puede tener es tu sombra, es tu ego. Exactamente. Y entonces la inteligencia espiritual te llama ¿a qué? A que despiertes en el sentido que te des cuenta que no eres solo materia, que eres espíritu también. Y desde ese espíritu de amor, como tú dices, desde ese espíritu que está en conexión, porque el espíritu está en conexión con todo, pero darme cuenta de esa conexión que tengo con todos los seres humanos, que tengo con los hermanos menores, que son los animales, que tengo con las plantas, es decir, trascender a lo universal, a lo realmente a esa energía, porque al final del día eso que no se ve es energía. Y al estar todo conectado es porque la energía está conectada. Entonces, darnos cuenta de eso, despertar, que no solo somos seres que venimos a trabajar, a comer, a dormir, a jugar, a ver fútbol, a ver Netflix, no, hay algo más que es el espíritu. Entonces, esa es la gran importancia. Y en este tiempo, como tú dices, cuando hay más crisis, cuando hay más dolor, cuando la muerte se siente alrededor, no te va a sacar el ego, no te va a sacar lo material, te va a sacar tu inteligencia espiritual, que te puede decir a dónde ir, qué hacer. Entonces, eso es lo importante. Y mira, la energía se está moviendo acá con las personas que nos están acompañando. Te quiero compartir algunas ideas para que conversemos con ellos también. Dice Gustavo Castillo, un alumno puede olvidar el nombre de su maestro o de su maestra, ¿verdad? Pero nunca olvidará cómo ese maestro lo hizo sentir. Mira qué fuerte, ¿verdad? Y sí, definitivamente. Aquí tenemos también, nos dice Anita Ruiz, la vida es un espejo. Mira, la vida es un espejo y así como es el león, ¿verdad, Anita? ¿Cómo hizo para mostrarle su rugido cruel? Cheli Oriani dice, ¿cómo desarrollamos la inteligencia emocional y qué beneficios tiene desarrollarla? Entonces, el ego es antagonista de la inteligencia espiritual. Muy buena pregunta. Y llevamos 2 preguntas muy aplicado, Cheli Oriani. Mira, por aquí tenemos desde Estados Unidos. Bienvenido, José Corado. Dice, linda reflexión, la del león. Y la plática al buen estilo de José Silva. Pues encantado de que estés aquí, José. Y ojalá que siempre nos acompañes y puedes aportar también. Bueno, entonces ahí tenemos algunos comentarios. No sé si quieres que analicemos un poco. Cheli Oriani tenía 2 preguntas. ¿Cómo desarrollamos la inteligencia emocional? Y eso lo podemos hacer en un programa totalmente solo de inteligencia emocional. Perfecto.
Perfecto, Anita. Entonces, Chele Oriani, no deje de sintonizar Conversaciones para Inspirarte. Vamos a hacer un programa solo de inteligencia emocional para que habite las emociones. Y entonces, veamos la segunda. Dice, entonces, el ego es antagonista de la inteligencia espiritual. Bueno, voy a compartir mi opinión y luego le doy la palabra a nuestra maestra. Gracias a ti. Dice, bueno, yo creo que el ego tiene una función, en programación neurolingüística decimos, siempre hay que ver cuál es la función positiva de algo que tenemos instalado que nos puede dar problemas, ¿sí? Entonces, el ego es tu defensor. El ego en momentos de ataque te puede ayudar a defenderte, ¿sí? Porque una de las funciones del ego es amarte, ¿sí? Es protegerte, es darte un poquito de importancia, porque cuando tú tienes un poquito de ego, ¿sí? Hasta cierto punto, pues también estás valorándote. Entonces, si yo pudiera decir cuál es la función del ego en positivo, pues es como tu bodyguard, como tu guardaespaldas que está pensando en alguna forma protegerte un poquito, ¿verdad? Eh, pero definitivamente, si el ego se eleva demasiado al punto que yo me creo más que los demás, al punto que yo juzgo a todos los demás, al punto que yo me quejo exorbitantemente de todo, y entonces lo llevo al extremo, que ese es el desafío, me alejo de la trascendencia, ¿sí? Porque la trascendencia, en esa pirámide de Maslow, cuando llegas a la punta, es porque ya tus necesidades están satisfechas. O sea, ya cuando el ser humano tiene sus necesidades básicas, tiene sus necesidades de seguridad, tiene su vida social armada, tiene su preparación y autoestima espectacular. Entonces, cuando ya tienes todo en la vida, lo que te queda es las necesidades de los demás. ¿Qué hago por los demás? ¿Qué hago por el mundo? ¿Qué hago por el bienestar? O sea, ya no estoy pensando en mis necesidades, sino que trasciende. Entonces, hasta cierto punto es salirme del yo para darme en ese servicio a los demás, ¿verdad? Para trascender en un para qué estoy aquí. ¿Qué es ese legado que quiero dejar? Entonces, sí, hasta cierto punto, como todo en la vida es dicotómico, hay luz y hay oscuridad, hay día y hay noche, hay ego y hay trascendencia. Ahora, el exceso de todo también te puede dar problemas. Dice el dicho de que si tu mayor virtud es tu peor defecto también, ¿no? ¿Qué opina, mi querida doctora? Mire, doctora, yo creo que el ego está ahí y cumple su función, como tú dices, pero cuando la inteligencia espiritual se va desarrollando, cuando la inteligencia espiritual va tomando nuestra manera de ser, ya no hay necesidad de tener alguien que nos cuide. ¿Por qué? Porque a medida vamos desarrollando la inteligencia espiritual, nos vamos dando cuenta que no hay ataques externos, ¿sí? Que eso es una apariencia. El ego se siente atacado y se defiende, pero cuando yo me doy cuenta que nadie me puede quitar nada, que nadie me puede hacer daño si yo no lo acepto como tal, entonces yo voy ascendiendo en mi energía y me quedo observando y digo, bueno, ¿qué le pasa al otro? No qué me pasa a mí, porque realmente todo lo que sale de mí para ti está en mí y no para ti. Ahora, en el momento que nosotros comprendemos que alguien viene y está enojado y nos grita y lo tomamos personal, ahí salta el ego porque me tengo que defender. Cuando la inteligencia espiritual empieza a dar sus frutos, lo que me puede surgir a mí es compasión por el otro. Está pasando por un mal momento, esto no es conmigo, tiene un enojo interno que lo saca de esa manera. O sea, todo
todo lo que es mi diálogo interno cambia. Entonces el ego va perdiendo importancia. ¿Por qué? Porque ¿qué voy a defender? No tengo nada que defender. Entonces sí, a medida la inteligencia emocional crece, el ego disminuye. Sí, definitivamente es la maravilla de ser humano. Espero que todas las personas que estén conectadas con nosotros sean de la Tierra, porque esto solo le aplica a los terráqueos. Si usted es de Venus o es de Marte o es de Júpiter, esto tal vez no le aplique, ¿verdad? Pero si nació en el planeta Tierra, bueno, dicen los estudios, los de neurociencia, ¿verdad? Que ese cerebro límbico, ese cerebro reptiliano, y el neocórtex, ¿sí? O sea, ya neuralmente los tres cerebros, pues son los responsables de que se active el ego, porque el ego también va conectado con el cerebro reptiliano, que es reactivo, y la reacción es reactiva, o sea, reacciona, ¿verdad? Pero como dice Anita, la inteligencia espiritual es del neocórtex, es de la parte en donde es como, yo lo veo así, como una conversación entre tu parte salvaje, reptil, ¿verdad? Y imagínate cómo le dicen reptiliano, ¿verdad? Es porque aparte que es... Claro, entonces es como, es la parte del cerebro que según las neurociencias es antigua de su creación en todo lo que conforma el cerebro y es la que hace que reaccionemos. ¿Sí? Entonces el ego está conectado a ese reptiliano y el neocórtex está más a este tema de la trascendencia y el límbico a la parte de las emociones, ¿verdad? Esto que vamos a conversar en ese programa que próximamente hablaremos a todo. Mira, aquí tenemos un comentario, solo te lo quiero mostrar, Anita. Teresa Lara dice, ¿cómo dicen por allí? ¿Es ponerse en los zapatos de los demás? Es la empatía que existe en los seres humanos. Mira, ahí ese es otro temazo, el tema de la empatía, ¿verdad? Pero mira, me parece sí, porque el tiempo nos está comiendo, me digo yo, ¿qué beneficios tiene esto de desarrollar la inteligencia espiritual? Fíjate que uno de los grandes beneficios es, porque para desarrollar la inteligencia espiritual necesitamos silencio, necesitamos reflexión sobre nosotros mismos. Entonces uno de los beneficios es autoconocernos. Es decir, ¿por qué el león se fue encima de su reflejo? Porque no se conocía nada, no se dio cuenta que él era mismo, pues, o sea, era el mismo león. Y muchas veces nosotros nos vamos encima de nosotros mismos porque no nos damos cuenta que somos nosotros mismos. Entonces, el conocerte es importantísimo y es una de las técnicas para acrecentar la inteligencia espiritual. Entonces, y también es un beneficio conocernos también. Entonces, también otra cosa es descubrir cuál es nuestra misión. O sea, ¿por qué estoy yo aquí? ¿Para qué estoy yo aquí? Porque yo creo que a estas alturas de la vida, como dice Laurita, somos humanos, pero a pesar de que somos humanos, no hay un solo ser que se parezca a otro. Aún así, sean gemelos, hayan nacido uno tras otro, sean tenido, nadie es igual. Y desde esa unicidad del ser de cada uno nuestro, imagínense qué complejo y qué bonito y maravilloso es. Desde esa unicidad no somos únicos, pero estamos conectados. Entonces, cuando yo comprendo que yo no soy yo, sino que somos energía toda unida, y yo tengo mis propias características, y el otro tiene sus propias características, y tengo que pelear, nada. Entonces, esto me hace tomar decisiones diferentes a cuando las tomo con el miedo de que qué me va a quitar, qué me va a hacer, qué interés tiene en.
entonces mi vida se vuelve mucho más tranquila. Entonces, eso es importante. También otra de las cosas que nos da la inteligencia espiritual es ser resilientes, ¿sí? ¿Por qué? Porque sí, soy físico, pero también soy espíritu. Entonces, todo pasa, nada dura para siempre, y lo que dura para siempre es el espíritu, entonces eso no está tocado. Entonces eso me permite a mí también ver las cosas de una manera diferente. Entonces, ve qué importante es el desarrollar esto, ¿verdad? Y aprovechar toda la fortaleza que tenemos para desarrollar esta inteligencia espiritual que, reitero, está en todos y cada uno de nosotros. Mira, y de verdad un regalo escucharte, Anita. Espero que estén anotando estos tips casi, ¿verdad? Ya. Yo le sumaría que también para desarrollar la inteligencia espiritual podamos hacer este servicio a la comunidad, a los demás, ¿sí? Este servicio de pensar cuáles son los talentos que tengo y qué puedo poner al servicio de las demás personas, sea mi círculo más cercano, que es mi familia, ¿verdad? Que creo que es el primero al que debemos apoyar. Entonces, yo les invitaría a que revisemos qué necesitan nuestra familia, ¿verdad? Y que nos pongamos al servicio de ellos. Y luego, pues, los otros círculos, ¿no? También otra cosa que ayuda mucho a desarrollar y a conectar con la inteligencia espiritual es la orientación a tratar de hacer el bien. Yo tengo un dicho que dice, si no le voy a hacer un bien a alguien, tampoco le voy a hacer piedra de tropiezo o un mal. Porque de repente a veces no hay química con alguna persona o no siempre pues le vamos a caer bien a otras personas. Entonces, si tú te das cuenta que no hay una química, que no, la cosa no está fluyendo, pues si no le vas a hacer un bien, tampoco le hagas un mal, ¿verdad? Pero en la medida de lo posible, que esa conversación interna se vaya a esto, ¿verdad? Y lo otro, también importante, es buscar ese equilibrio en los diferentes ámbitos de vida que nosotros tenemos. Actualmente hay una alta carga de trabajo, también hay una alta carga de estudios o de aprendizajes, entonces, ¿cómo lo puedo equilibrar con la parte del yo? Así como Anita lo decía, esta parte de la meditación, esta parte de conectar conmigo, con un poco de ocio, con el tema profesional, entonces como buscar en los diferentes ámbitos eso. Y cerraría con el tema quizás del desapego. El desapego que es eso de aprender a soltar. ¿Qué tendré que soltar en estos momentos en mi vida? ¿A qué estoy atado o atada? Y eso no me deja avanzar y eso me quita la paz interna y eso es algo que debo soltar, ¿verdad? Entonces, creo que es un buen ejercicio que podamos hacer todas y todos, el soltar, porque probablemente lo que soltemos, lo soltemos hasta sin querer, ¿verdad? Que quisiéramos tener eso con nosotras o nosotros, pero hay cosas que hay que dejar ir. Entonces, por ahí irían mis aportes para que conectemos con esta inteligencia espiritual. Exacto, mira, yo quisiera también hacer una acotación acá y es la siguiente. Inteligencia, espiritualidad y religiosidad son dos cosas diferentes. Hoy mismo me preguntó una persona, mire, ¿y usted de qué religión es? Y casi que le contesté lo mismo que tú has dicho. Yo le dije, mire, yo soy de la religión, haz bien sin ver a quién. Y usted le dijo, bueno, me dijo, yo soy católico. Entonces, la religiosidad es un método, es un camino por el cual la espiritualidad se puede ir desarrollando. Pero ojo, ojo, que no todo religioso es espiritual. Entonces, Ni lo espiritual, estamos hablando de religiosidad. absolutamente. Entonces,
¿Qué sucede? Muchas veces las personas cuando están en alguna religión empiezan a ver diferencias, ¿sí? Que en lugar de conectar, desconectan. Y esto es mejor que esto, porque esto es mejor que lo otro, y ellos no creen, pero estos sí creen. Y entonces, ¿ahí qué sucede? La espiritualidad lo que busca es una conexión con todos, un entendimiento, una armonía con todos, con el infinito. En el entendimiento que nuestro espíritu es una energía de luz, ¿sí? Me Y encanta cómo se oye, me encanta. una energía de luz que habita absolutamente todo. Entonces, la espiritualidad lo que busca es sentirte bien con la naturaleza, sentirte bien con los animales, sentirte bien con los desafortunados, sentirte bien con todos, porque al final somos la misma energía de luz. Entonces, no Mira, es separar, no que sí, unir. no, mira, bueno, hay algo importante y creo que nunca te lo he contado, pero yo de infancia, eh, mi papá era, bueno, es todavía cristiano evangélico y mi mamá católica, de las tradicionales, ¿verdad? Y ellos estaban separados. Entonces yo en la mañana iba a misa, no, perdón, en la mañana iba a la escuela dominical y en la tarde iba a misa, porque cada uno en su afán de educarme de la mejor manera, entonces me llevaban a su iglesia, a su religión, ¿verdad? Y yo recuerdo, Anita, creo que tenía como 7 años, y entonces estaba una señora, estaba en la escuela dominical, pero de repente la señora me dijo, voy a orar por usted y acepta a Jesús en tu corazón y acepta, bueno, me lo dijo tanto, sí, 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 acepto, le dije yo, ¿verdad? Pero se lo dije porque la señora la sentía bien, no, yo no entendía, o sea, yo a esa edad no entendía. Pero después, cuando llegué a mi casa con mi mamá, yo me acuerdo que me puse a llorar porque yo no sabía si lo que había hecho estaba bien o estaba mal, porque en la tarde iba a estar en la misa, ¿verdad? Y iba a estar en otro mundo totalmente diferente, pero ¿a qué quiero ir con esto, Anita? Así pasé 18 años, 18 años en dos religiones, o sea, estoy hablando de religión. Eh, pero luego, cuando ya fui adulta, creo que saqué lo mejor y entendí la espiritualidad. Es decir, yo tengo cantidad de personas cristianas evangélicas que las admiro, que somos amigos, amigas, que yo puedo estar perfectamente en un culto y yo estoy en mi conexión con mi creencia de Dios, pero yo también puedo ir a una iglesia católica y yo le tengo respeto a Madre Teresa y yo le tengo respeto a la palabra de Dios, ¿verdad? Y hay cosas que no hago en la iglesia católica y que tampoco hago en la iglesia evangélica porque tengo mi propia interpretación. Entonces digo, a lo que quiero ir es cuántas personas tenemos el privilegio de entender que la humanidad, que el ser humano no nació religioso. La religión la hemos inventado las personas, los humanos, que lo que la humanidad necesita, como Anita decía, son esos valores, es ese amor, ¿verdad? Es esa capacidad de trascender y que cuando veamos a un testigo de Jehová, a uno de los últimos días, a un Adventistas, hindú, adventista, ¿verdad? O sea, que de verdad no le tiremos la puerta o no lo juzguemos, ¿verdad? Porque de los mandamientos que en las ambas iglesias dicen, y en casi todas, ¿verdad? Amarás a tu prójimo, respetarás a tu prójimo. Entonces la espiritualidad creo que trasciende la religiosidad, o sea, es la capacidad, escucha el mensaje, escucha la palabra de Dios. Si hay rituales en cualquiera de las religiones que no te conectan, nadie te obliga, ¿verdad? Que si tú sientes la necesidad de ir a una casa, a un sitio
que vayas, ¿verdad? Ir a la iglesia yo creo que no es malo. Lo malo es ir por ir, ¿verdad? Y desconectarse de esa espiritualidad por hacer una religiosidad. Bueno, esa es mi opinión personal, de una vivencia de 18 años, ¿verdad? 18 años, imagínate, mira, yo viví esto en otro sentido. Yo estuve en el Seguro Social por una intervención, una mastectomía por un cáncer grave de mama. Y ahí te llegan a ofrecer misas, o sea, llegan de todas las denominaciones religiosas. Para mí, ya había descubierto lo que es la espiritualidad. Yo pude disfrutar de las oraciones de las diferentes denominaciones, con un respeto y con una fe en todas y cada una de ellas, porque cada quien ve como ve, cada quien vive como vive. Entonces, para las personas, si eso es verdad, y te lo están llegando a ofrecer. Entonces, desde la espiritualidad, yo no podía decir, este sí, este no, este me va a hacer bien, este no, todas me hicieron bien. De hecho, aquí estoy todavía vivite coleando. Gracias. Entonces, sí. date cuenta que qué importante. Yo diría que al final la espiritualidad a lo que me lleva es a venerar y a honrar todo ser viviente, comenzando por mi ser. ¿Por qué? Porque, insisto, démonos cuenta que todos somos energía de luz. Y cuando nosotros vemos así, empezamos a respetar, él piensa así, el otro piensa así, el otro cree en la piedra, el otro cree en la flor, el otro cree en el duende, el otro cree en Dios, en Jesús. Está perfecto. ¿Cuál es el punto? Venerar y honrar a cada ser viviente. Respeto para los animales, respeto para las plantas, respeto para los humanos. Y bueno, probablemente en el futuro será para los extraterrestres también. No lo sé, Laurita. Mira, el dicho este que dice, en lugar de estar viendo la paja del otro, ¿por qué no mirar la viga que tengo en el mío? Entonces no se trata de lo que creen los demás. Yo creo que la pregunta clave es, ¿yo en qué quiero creer? Como Anita decía, ¿cuál es mi propósito? Y yo cerraría con el mensaje que me daba mi papá, porque un día yo a él le pregunté, papá, ¿realmente existe Dios? Y nunca se me va a olvidar lo que él me dijo. Me dijo, hija, yo creo en un ser superior. Y yo tengo dos opciones, creer o no creer. Pero en mi opinión, hija, me dijo, me vale más creer. Porque si no existe, bueno, no perdí nada porque de todas formas no existe. Pero si existe, me dijo, si existe y yo no me conecté con ese ser superior, podría ser que entonces sí tenga algún problema, dice, porque somos demasiado, es demasiado perfecta la humanidad en su imperfección como para que no exista algo que nos trascienda, ¿verdad? Así es que para los que nos escuchen en el planeta Tierra o fuera de la Tierra, la energía en movimiento es algo que nos caracteriza y ahí está la energía, ¿verdad? Y que cada uno encuentre esa energía con la que se están conectando, con eso que están creyendo. Y al final del día no es darle cuenta a los demás, es yo con qué me quiero quedar, con qué me quiero conectar, dónde me siento bien, qué me hace a mí sentir que estoy en esa conexión. Entonces, para cerrar, Anita, aquí hay varios mensajes. Tenemos unos 2 minutitos, entonces te los pongo para que no se queden porque ha movido el chat, está movido el chat. Entonces, mira, dice por acá Cheli Oriani, definitivamente en la inteligencia espiritual no cabe el racismo, lo misógino, las diferencias de género y el odio que eso trae. Como dicen por ahí, si no te amas, ay, espérame que se me movió. Si no te amas,
¿cómo vas a amar a alguien más? Exacto. Totalmente, Teleorán, totalmente. Bueno, aquí tenemos también otro mensaje. Mira, nos dice Gustavo Castillo: Jesús siempre estuvo a favor del humano sin importar su religión. El desafío al sistema religioso de este tiempo. Exactamente, Gustavo. Por acá nos dice José Corado: hasta un nuevo día, linda dama. Seguimos conectados a través de la mente universal. Ya estamos algo alineados con esa mente, ¿verdad? Y qué más dice aquí: mente universal y menta también, dice. Ah, porque puso menta. Perfecto, mira, mi cerebro lo leyó bien. Excelente, José. Dice: excelente programa, las felicito a ambas. Se necesitan más programas así en nuestro país. Bueno, pues Gustavo, sugiéranos temas. De verdad que tú conoces mucho el tema de comunicaciones y lo que se está necesitando en este momento, y creo que este programa de Conversación para Inspirarte está muy conectado con la inteligencia espiritual, empezando que no, las más enriquecidas de verdad somos nosotras, y al crecer nosotras, pues esperamos que a ustedes también les nutra y les sirva. Y bueno, finalmente Carlos Alvarenga, mira, qué alegría que estés acá. Dice: soy católico, digo yo, y buena parte de mis mejores amigos no lo son, pues tienen otra religión. Tenemos años de amistad y siempre nos hemos respetado. Es correcto, ¿verdad? Es esa conexión, ese amor que trascienda lo religioso. Bonita María. Laurita, muchísimas gracias por este espacio en el cual nos hemos conectado espiritualmente, con mucha inteligencia espiritual. Entonces, ¿qué les podemos decir para terminar? Lo mismo que les decimos siempre: no te preocupes. Ocúpate. Ocúpate. Esta semana en conectar con esa inteligencia espiritual, y esperamos conectar con cada uno de ustedes, ya sea en conexión en vivo o en asincrónico, ¿verdad? A través de Facebook. Y también recuerden, tenemos nuestro canal de Conversaciones para Inspirarte. Pueden ponernos temas abajo del chat o abajo en los comentarios, qué temas les gustaría que abordemos, para que entonces así nos nutran también ustedes, ¿verdad? Porque sí necesitamos de sus preguntas o de sus recomendaciones y sugerencias. Un abrazo virtual, maestra querida, colega, amiga. Feliz fin de semana. Gracias, gracias. Feliz fin de semana. Bendición.